Fíjense, señores, este tema de este supuesto atentado contra la magistrada Jenny Berenice es un tema que nos debe llamar a reflexión. El país no puede estar sometido a este tipo de rumores para luego entonces que todo se quede así. No es la primera vez, se han dado en ocasiones recientes denuncias de mayor o menor dimensión parecidas a la de este fin de semana. Uno tiene necesariamente que hacerse varias preguntas, porque no estamos hablando, obviamente, que la vida, cuando se determina que está en peligro la vida de cualquier ciudadano, no importa su categoría, su condición, no importa si es un ciudadano de a pie, como decimos, o si es un ciudadano encumbrado de alto nivel socioeconómico, de influencia política, no importa. Siempre que se habla de que está en peligro la vida de una persona, es motivo de preocupación y de ocupación de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. Pero cuando hablamos de que ese atentado va dirigido contra una funcionario público, contra una funcionaria del Ministerio Público, que en este momento se ha convertido en el centro de atracción y de atención de la ciudadanía por los casos que está manejando, que en medio de estos casos en donde se vinculan a militares activos, salir a decir que hay un atentado contra la vida de esta funcionaria y que esto empiece a tomar cuerpo y que pasan las horas y que pasan los días y que no hay un comunicado oficial que desmienta o confirme tal hecho, que personas de mucho peso en los medios de comunicación por su larga trayectoria en los mismos se hagan eco de esa información que desde un principio se vio que era una supuesta filtración, porque la primera información que salió se dio por sentado desde un primer momento que se trataba de una filtración, de una fuente. Nunca se habló de una fuente oficial, ¿verdad? Nunca se habló de eso, nunca se dijo ahí. Tal institución declara, dice, informa. Sí. Y se publicaron unas cédulas y unos carnets ahí va, de 2 miembros de las Fuerzas Armadas. Yo digo, ahora que ya fueron dejados en libertad y que ya fue todo por un error, ¿quién va a resarcir el daño que se les ha hecho a esos 2 militares? Ahí van allí. Estamos hablando de que personas con mucho peso mediático, con mucho reconocimiento, con una trayectoria dilatada en los medios de comunicación, se hicieron eco de una información que no estaba debidamente confirmada. Pero discúlpame, Julieta. Es que la información la suministra un cuerpo investigativo del Ministerio Público. Por tanto, ellos están dando una información basada en una fuente creíble. No. En ningún momento se estableció que esa información la dio un cuerpo de investigación. Bueno, ¿y quién suministra la cédula? ¿Quién suministra el carnet? Bueno. Ahí. Escúchame, si yo caigo preso y la Procuraduría está investigando una trama, ¿quién le suministra a esos medios de comunicación la cédula y el carnet de la institución a la cual ellos pertenecen? Bueno, ahí voy. Hay un tema que se está manejando mediante la figura, si se le puede llamar así, de la filtración. Pero quien lo filtra es el Ministerio Público. Bueno, no necesariamente.
No necesariamente. Ahí entra entonces, porque ahí es que está el riesgo de estos temas tratados como filtraciones. ¿Pero cuál ha ¿Por sido qué? la Porque práctica? entonces comienzan las especulaciones. Y tú tienes razón. Tú tienes razón en decir lo que está diciendo. Tú puedes pensar que fue la propia Procuraduría General de la República que filtró. Yo puedo pensar que fue otro organismo. Entonces, y los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo pueden pensar que es otro organismo. Porque también hay diferentes organismos de seguridad del Estado y que trabajan en estos temas. Entonces, Lo que pasa es que la ahí Procuraduría, es que voy al nivel de irresponsabilidad. Al nivel de irresponsabilidad en los que sirven la información y en los que se hacen eco de la información. Y por eso decía al inicio de mi comentario que esto debe llevarnos a una reflexión. No podemos, porque además los medios de comunicación tienen un rol social, tienen un rol que trasciende lo que puede ser noticia o no. Tiene el deber de informar debidamente. Entonces, y siempre se ha hablado, porque eso está en el ABC de la comunicación, que usted tiene que asegurarse de que la información que le están dando, que la fuente es verídica, pero todavía la fuente pudiera ser verídica. Esos son temas que son muy, muy delicados. Son muy delicados. ¿Por qué? Porque trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? Trasciende de que en República Dominicana se está gestando todo un complot para acabar con la vida de una alta funcionaria del Ministerio Público, donde en estos momentos está haciendo una investigación, está liderando una investigación que implica altos mandos militares y funcionarios de alto nivel o exfuncionarios de alto nivel del gobierno pasado. Es decir, si tú pones todo eso en contexto, tú tienes un tema muy delicado en las manos. Sí, pero que quien tiene que entender eso es el Ministerio Público, que confirmó, porque el Ministerio Público confirmó que ciertamente había una investigación alrededor de ese tema. Entonces, quien suministra esa información y confirma la información es el Ministerio Público. No. Los periodistas, los medios de comunicación están para divulgar las informaciones que entiendan que desde su fuente son confiables o no. Quien tiene que hacérsele también, que estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, con la responsabilidad de los medios. Que debo decirte que eso se difundió fue a nivel de redes, porque ningún medio responsable se hizo eco de eso. Ahora, eso provino de una fuente interior del Ministerio Público. Y lo confirmó la Procuraduría General de la República. No, la Procuraduría General de la República no confirmó eso, mi querido amigo y compañero Felipe. La Procuradora General de la República dijo que estaba en peligro las diligencias investigativas alrededor del caso. En ningún momento la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, dijo que se detectaron acciones que comprometen la seguridad de las diligencias que se realizan en el contexto de la Operación Coral. Eso en ningún momento significa que ella ha dicho que se confirma el atentado contra la magistrada Jenny Berenice. Ella ha dicho que se detectaron acciones que ponen en peligro la seguridad de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público. Y esa seguridad está dada en función de muchos elementos. Está dada en función de las pruebas que se levantan, están dadas en función de los testimonios, está dada en función de los propios testigos, está dada en función inclusive de la propia filtración de informaciones sensibles de esa investigación, y no necesariamente en función de la vida de una funcionaria, en este caso de Jenny Berenice, que fue lo que se dijo en el fin de semana, que se estaba atentando y que habían inclusive
dos militares detenidos y se circuló y se publicitó de manera irresponsable la identidad de estos dos militares, el cabo Rafael Beato y el segundo teniente Félix Jiménez. Y esas cédulas circularon por todas las redes sociales y todos los grupos de WhatsApp. Entonces, hoy se determina que es muy probable que estos dos militares estuvieran, que esas informaciones que se encontraron en sus dispositivos telefónicos de, por ejemplo, la dirección de la magistrada Jenny Berenice y la dirección del coronel que trabaja con la magistrada Jenny Berenice, se debe a unas investigaciones debidamente autorizadas para las cuales ellos estaban trabajando, y que entonces resulta ser que al determinar que esas informaciones que se detectaron en esos dispositivos celulares de esos militares es parte de una investigación debidamente autorizada y que ellos estaban llevando a cabo, entonces se tiene que concluir que fue todo un error. Se concluye hoy, lunes, también por especulación o por fuentes no confirmadas, que fue un error. Entonces, fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que ponemos a circular una teoría, un hecho que se da como cierto, de que hay un atentado contra una miembro del Ministerio Público, pero no es confirmado ni es negado por las autoridades competentes, y eso se da como un hecho. Y bueno, como dice Felipe, porque hay que ser bastante objetivo en nuestro comentario, los medios escritos no han sido cuidadosos, pero sucede que muchos comunicadores importantes de este país se pasaron el fin de semana en todas sus redes hablando de esto, y para la gente era un hecho ese atentado. Y hoy se habla de que fue un error, también dentro del marco de la especulación. Entonces, aquí va nuestro llamado a las autoridades. Si bien es cierto, como planteaba Rosendo, que la magistrada Miriam Germán ayer, al dar esas declaraciones, baja un poco las aguas, trata de que la gente pueda empezar a entender que no necesariamente era cierto lo que se decía, porque ella nunca confirmó, pero tampoco nunca lo negó. No sé qué razones tendría la magistrada Miriam Germán para en el día de ayer, donde se supone que ya tenía que estar bastante avanzada. Porque básicamente, Julieta, lo que ella quería era llamarle la atención a la gente que ella sabe que desde adentro filtraron eso. Llamarle la atención. Entonces, mira lo que dijo ella. Pero no lo confirma. Abro comillas. En los últimos días, el Ministerio Público detectó acciones que comprometían la seguridad de diligencias que se realizan en el contexto de la Operación Coral. ¿Qué publicaron los medios de comunicación y los periodistas que le suministraron esa información? ¿Cuál fue? Ciertamente que había un atentado en contra de la procuradora Jenny Berenice y que eso estaba vinculado directamente con el tema de la Operación Coral. Y la procuradora... pero ella no confirmó nada. No lo confirmó, ni lo negó tampoco. No, porque realmente eso no es posible en este país. Pero bueno, por una cosa es exactamente. Es que eso no es posible en este país, señores. Han querido sobredimensionar, armar una historia alrededor de una persona que la gente quiere, que la gente, además estamos en medio de una histeria, porque aquí lo que hay prácticamente es una histeria. Jenny se puede sentar en el malecón tranquila a beberse una cerveza. ¿Y quién dirige el Ministerio Sin Público? Seguridad, porque no es necesario. Lo más que le pueden vocear a Jenny son dos cosas, alguien que pase por ahí, pero más de ahí absolutamente ¿Y quién es nada. que ha filtrado todas las informaciones de todos los expedientes
y de todos los procesos de esos interrogatorios que se han hecho alrededor de estos casos, tampoco es el Ministerio Público que lo ha filtrado. Ahora, lo importante aquí ya es lo siguiente. Para que es una práctica. Aquí lo importante es que la institución, la Procuraduría General de la República, está en el deber de ampliar esas declaraciones que dio la Procuradora General de la República en el día de ayer. Ampliar esas declaraciones, explicar, confirmar que fue un error y explicarle al país qué pasó. ¿Para qué? Para que el país esté claro. Para que el país, cuando mañana aparezca otro periodista con otra información de fuente creíble, todo entre comillas, entonces se tome distancia y no se crea de entrada que eso es así y comiencen las teorías conspirativas y comiencen a crear situaciones que ponen también en tela de juicio a personas, porque esa rueda de prensa, Felipe, que usted anunció, informó hace unos momentos de que estaba convocando los abogados del general Adán Cáceres, se debe precisamente a lo mismo, porque es que en este país es muy fácil echarle lodo a la gente. Es que en este país... por primera vez te interrumpo, doctora Julieta Tejada, que acaba de decir algo que me preocupa, en cierto modo, desde el punto de vista profesional, qué sé yo, miembro del programa, lo que sea, de que Felipe dio a conocer en exclusiva esa noticia, de que los abogados del general Cáceres convocaron para la mañana de hoy una rueda de prensa, ¿verdad? Entonces, una rueda de prensa de los abogados de él es una rueda de prensa interesante, ¿verdad? Independientemente de lo que se diga, pero bueno, entonces lo que yo me permito sugerir es, sin trazarle pautas a nadie, que hagamos los contactos del lugar, a ver quién desde el sitio donde ellos están nos pueda transmitir detalles de esa rueda de prensa. Muy bien, muy bien. Entonces, decía que, bueno, ¿por qué la rueda de prensa? Porque es que las implicaciones de ese supuesto atentado contra la magistrada Jenny Berenice son muy delicadas y ponen en duda, echan lodo, la gente empieza a especular. Entonces, no podemos seguir así, no podemos continuar así. Los casos de corrupción y los casos que lleva el Ministerio Público, sabemos que ya tienen mucho de la gente, se es muy emocional, la gente cree, hay mucha pasión y todo eso lo podemos entender. Pero a la hora de hacernos eco de informaciones tan delicadas como las que fueron diseminadas como pólvoras en el transcurso de este fin de semana sobre el supuesto atentado contra la magistrada Jenny Berenice y ligarlo al caso Coral, y eso implica ligarlo a las personas que están siendo imputadas por ese caso, no debe de seguir pasando, porque además eso desacredita las investigaciones. ¿Qué era lo que decía la gatita de María Ramos? Entonces, es hora de que se haga un ejercicio responsable del periodismo, de la comunicación. Esperemos las informaciones oficiales. Hagámonos eco de las cosas que son oficiales o que realmente están de verdad confirmadas. Porque eso de estar dando palos, como lo que acaba de pasar, deja mucho que desear de todos esos que se sumaron a esa teoría de atentado contra la magistrada Jenny Berenice. ¡Vámonos juntos!